Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los pueblos, en medio de las naciones, Señor. Así te exaltaremos y bendeciremos tu santo nombre. Yahvé de los ejércitos es tu nombre, Señor. El cual no ha, Señor, perdido ninguna batalla, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, venciste, Señor, triunfaste allí en la cruz, Señor, y juzgaste, Señor, al reino de las tinieblas, Señor. Lo juzgaste, Señor, bendito Rey, allí en la cruz. Juzgaste, Señor, al diablo, a la serpiente antigua, al dragón lo juzgaste y lo venciste, Señor, y quitaste todo poder y toda autoridad, Señor, sobre el hombre, Señor. Para todos aquellos que te confiesan como Señor y Salvador, Rey Santo, Señor. Los rescatas, Señor, del reino de las tinieblas, Señor, y lo colocas en tu reino, Señor, de luz, Rey Santo, Señor. Gracias, porque eso hiciste con nosotros, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos asignaste una obra para ser Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque valemos el sacrificio tuyo, Señor. Gracias porque, Señor, valemos, Señor, tu vida, Señor, que diste, Señor, tu sangre, Señor. Eso costamos, Señor, porque no nos compraron con oro ni con plata, Señor. Y cuando decimos que nos compraron, Señor, bendito Rey, esto quiere decir que somos tus servidores, Señor. Somos tus esclavos, Señor. Rey Santo, Señor, que cada vez más, Señor, nos entreguemos a ti, Señor, bendito Dios. Cada vez más, Señor, nos dobleguemos a ti, Señor. Y poder decir que estamos crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivimos más nosotros, Señor, sino que Cristo Jesús vive en nosotros y que el Santo Espíritu de Dios haga esas réplicas de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, Rey Santo, Señor, y la obra que empezaste, Señor. Sigue obrando, Rey Santo, Señor, hasta que es el cumplimiento, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que obres en la palabra, Señor. Obra en la palabra, Señor, y que esta palabra transforme. Que esta palabra, Señor, guíe. Que esta palabra enseñe, Señor. Que esta palabra revele. Que esta palabra reargulla, Señor. Bendito Rey, Señor. Y te pedimos, Señor Yahvé, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Edifica por medio de tu Santo Espíritu, enseñando, Señor, trayendo la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y haga la obra para la cual tú la envías, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sean bendecidos a todos los amigos que están escuchando esta palabra, que sea de bendición para ustedes y puedan comprender muchas cosas de las cuales se han preguntado. Y si alguna pregunta pueden hacerla en el chat de la iglesia, mis hermanos. El Señor los bendiga. Seguimos hablando acerca de la doctrina del reino. Y déjenme decirles, mis hermanos, que la doctrina del reino tiene que ver con los principios del reino. Van ligados, van concatenados, van uno con el otro. Y lo que es los principios del reino, los fundamentos del reino y la cultura del reino, es muy importante, mis hermanos, que nosotros los tengamos en cuenta, porque uno va con el otro. Y miramos, por ejemplo, el Señor Jesús.
el Señor Jesús aún nos dice a nosotros, allí en Mateo capítulo 16, el versículo 17 dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y era acerca de que estaban preguntando que quién era el Señor Jesús. Y decía: ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Y respondió Pedro, Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice: y yo te digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí, entonces, aquí vemos una autoridad que el Señor le da a la iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queriendo decir que el lugar de los muertos no prevalecerá contra la iglesia, mis hermanos. Aquí nos está diciendo que ya las puertas del Hades, porque el Señor tomó las llaves del Hades y de la muerte, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que entender lo que el Señor hizo en la cruz y la autoridad que le da a la iglesia. Pero déjeme decirle que la iglesia tiene una autoridad, pero también tiene unos principios. Y los principios tienen que ver con las leyes. Los principios tienen que ver con las reglas. Los principios, todo lo que el Señor nos habla acerca de los principios, es para que nosotros caminemos en ellos. Y así, caminando en ellos, nosotros tenemos autoridad. Y aún en las enseñanzas que el Señor nos da, debemos de caminar en ellas, porque esas enseñanzas tienen que ver con los principios. Y esos principios del reino hacen que esa enseñanza sea con autoridad. Y que usted pueda ser limpiado, que usted pueda ser libertado, que usted pueda ser edificado. Porque eso es bien importante, porque dice que la profecía, dice que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, nos dice que una de las funciones de la profecía es la edificación, la exhortación y la consolación. Entonces, así nos dice también el Señor en su ministerio, que es la salvación, es la liberación, es la sanidad, ¿sí? Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Y aquí el Señor entonces le está diciendo: y a ti te daré las llaves del reino. Esto lo habíamos hablado, terminándolo, lo hablábamos en la parte 2 de la doctrina del reino. Y el Señor dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esto es un principio, hermanos, que el Señor da a nuestras vidas. Y hablamos que las llaves son puertas, o sea, las llaves abren puertas. Y las llaves abren puertas de revelación, las llaves abren puertas, hermano, de bendición. Entonces, aquí nosotros debemos de entender acerca de estas llaves, acerca de esa autoridad que el Señor da. Y hablábamos anteriormente que muchos de nosotros hemos tenido visiones donde nos entregan llaves, o aún nos ven llaves muy pequeñas, o nos dan llaves grandes. Entonces esto tiene que ver con lo que el Señor hablaba acerca de lo que haría la iglesia. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, podemos mirar, y en el capítulo 4 dice: Pedro y Juan ante el concilio. Y dice que hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los
pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? Óigalo bien. O sea, ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Sí? ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y era de un milagro que habían hecho ellos, ¿sí? Era que un hombre había sido sanado y que estaba en pie con ellos y no podían decir nada contra ellos, dice el versículo 14. Pero entonces ellos le están preguntando que con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ante todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, ¿sí? Está sano en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, aquí ellos les prohíben que hablen en el nombre de Jesús. Y ellos hablan y dicen a quién debemos de obedecer. A Dios. En el versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces vemos lo que es la autoridad, hermanos, en la palabra, lo que vemos. Y hay algo que el Señor dice en su palabra, y dice que el reino de los cielos, ¿sí?, dice que no es solamente palabras, sino que también, ¿sí?, es poder, ¿sí? Y nosotros lo podemos mirar allí en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios aquí, y él dice que la palabra también viene con un poder, y ese poder hace una obra, hace esa obra de libertad, hermanos. Hace ese poder en la palabra liberta, ese poder en la palabra sana, limpia, ¿sí? Ese poder en la palabra edifica, ¿sí? Ese poder en la palabra, hermano, hace una obra en nosotros, y por eso el Señor mismo lo muestra en su palabra. Como decían aquellos hombres, dice: ¿y quién es este hombre? ¿Y cuál es esta nueva doctrina que con poder hace que los poderes de las tinieblas se subyuguen a él? Aunque la naturaleza misma le responda, le obedezca. Y lo habíamos hablado en el primer tema acerca sobre estas cosas. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos entender que lo que el Señor quiere con nosotros
tiene que ver y debe estar ligado, ¿sí? Esta palabra está ligada a los principios eternos de Dios. Porque el mismo reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder viene de parte de Dios mismo. La palabra de Dios nos dice allí cuando el Señor le está diciendo a Pilatos, ¿sí? Le está diciendo que él tiene potestad sobre él, es porque el poder, o sea, la autoridad viene de arriba y a él le fue dada. Entonces es importante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que ceñirnos, ¿sí? La doctrina tiene un poder que se llama autoridad y ese espíritu de poder, o sea, el Espíritu Santo de Dios, porque aquí nos dice la palabra de Dios que Pedro, ¿sí? Se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios y me llama la atención, dice Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y dice acá en su palabra en el versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Pero era el poder de la palabra y lo que ellos hablaban allí, lo que el Señor hablaba en ellos, ¿sí? Entonces es bien interesante, hermanos, que nosotros debemos de ceñirnos, ¿sí? Debemos de ceñirnos a los principios, debemos ceñirnos a la palabra, debemos ceñirnos a la enseñanza del Señor Jesucristo, para que en nosotros aún esa palabra venga, hermano, venga de la presencia de Dios esa palabra y nosotros podamos, hermanos, podamos caminar en lo que el Señor habla. Nos muestra la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 nos dice la palabra, dice, vamos a mirarlo desde el 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, hermanos, tan importante que es esto. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es lo que estamos hablando cuando es la palabra, la predicación, lo que el pastor habla, lo que los ministros hablan. Y debemos de entenderlo, hermano, y debemos de discernirlo. Que esa palabra nos limpia, que esa palabra nos está lavando, que esa palabra nos está edificando. Esto es lo que debemos de discernir, porque dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando se acomoda lo espiritual a lo espiritual y se está enseñando no con sabiduría humana, hermano, allí prima el amor, allí no prima el egoísmo, allí no prima el orgullo, ahí no priman esas cosas, mis hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de entender cuando se habla palabra enseñada por Dios, porque es por la misericordia de Dios que la hemos recibido, y que la entregamos, hermano, porque de gracia recibimos, de gracia damos. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer, hermano, cuando estás recibiendo la palabra de Dios de parte de tu pastor, de parte de tu ministro, entenderlas y discernirlas espiritualmente, hermanos. Y nosotros vemos también cuando en 2 de Corintios habla la palabra de Dios,
en el capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto es la parte de la humildad. Esta es la parte que nosotros debemos de manifestar y tener ese amor para manifestar la humildad, hermano, que debemos de tener, porque es un tesoro lo que Dios coloca en nosotros en vasos. Somos vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que nosotros le demos la gloria, le demos la honra, le demos poder, le demos la autoridad, le demos todo, le entregamos todo esto al Señor, porque del Señor es que viene. Nosotros solamente somos un vaso de barro, hermanos. Nosotros somos vasos de barros, y en el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, el vaso de barro, el ministro, hermano, el hermano que va creciendo, porque hay un principio que lo veremos ahora más adelante, y que es el discípulo y su maestro, hermano. Déjeme decirle que el discípulo, para llegar a ser un ministro, también tiene que ir caminando, hermano, también tiene que ir creciendo, y primero es discípulo. Y nosotros vemos que el Señor a ellos los llamó, a los 12, y los llamó sus discípulos, y ellos caminaron, y después el Señor les llamó apóstoles, y después siguieron caminando y les dijo amigos. Entonces vemos que ese discipulado no se hace solo, hermano. Ese discipulado tiene que tener, hermano, un ministro. Tiene que caminar en la iglesia, tiene que caminar y ser enseñado también, hermano, para que él después pueda enseñar también. Este discípulo no de una fue un ministro de una, sino que este ministro tuvo que caminar con el Señor. Y así mismo ahora también, porque él dejó los 5 ministerios. Entonces debe caminar con esos 5 ministerios que están enseñando y que están adiestrando a los santos, al cuerpo de Cristo. Y después ese discípulo va de acuerdo a ese llamamiento, se va a manifestar, ¿sí? Muchas veces esos discípulos pueden ser amigos de Dios, pero necesitan ser enseñados también, mis hermanos. Y aquí hay algo entonces donde nosotros debemos de tener, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros también debemos de recibir también de los ministros. Esas persecuciones, esos atribulamientos, hermano. Yo me acuerdo cuando estuve caminando en la iglesia, hermano, y tenía un pastor, y un día me llamó ese ministro al 2º piso allá, y me dijo: Carlos, te pido un favor, que me ayudes, ora por mí. Y estábamos en un salón allá solos, y me puse a orar por el pastor. Entonces son cosas, hermano, que a uno le enseñan y que uno ahora está viviendo también. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, óigalo bien, llevando en nuestro cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. O sea, mientras que el ministro padece, mientras que el ministro lleva la muerte, ustedes, las ovejas, ustedes, los que van caminando, los santos, ustedes, mis hermanos, ¿sí?, van teniendo esa vida, ¿sí? La vida de Jesús se manifiesta en sus cuerpos. O sea, de llegar a ser esas réplicas de Cristo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, ser réplicas de Cristo. Óigalo bien, en nuestra carne mortal. No es solamente en el espíritu, en nuestra carne mortal, como hablamos, como vemos, como oímos.
que nuestra alma también sea convertida. No solamente lo espiritual, no solamente nuestro espíritu, sino que nuestra alma también sea convertida, ¿sí? Y manifestemos a Cristo Jesús en nuestra carne mortal. Aleluya. Porque todo esto lo hace la palabra de Dios, y por eso el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. Esto es importante para que tú y yo lo tengamos en cuenta. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 4, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, no son palabras aprendidas de hombres, como lo dice en Corintios. No son palabras aprendidas por hombres. No, hermano, son palabras que provienen del Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que estamos enseñando, lo que hablamos. No son con palabras de sabiduría humana, sino que es el Espíritu de Dios, hermanos, que obra en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, aquí en 1 Corintios capítulo 4 dice: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque el Señor le dijo a Pedro, le dijo que las puertas del Hades no prevalecerían, y que toda la revelación, dice, las llaves de la revelación, las llaves de la enseñanza doctrinal, allí estaría. Y dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Óigalo bien. Y esto es parte de los principios de Dios, hermano. Esto es parte de los principios del reino, que seamos hallados fieles. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, su conciencia no lo juzgaba, porque el versículo 4 lo dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, el que lo juzga es el Señor, pero ahí está la parte importante, mis hermanos, que se camine con una limpia conciencia, que se camine con de lo que se está enseñando, es porque el Señor lo está dando, lo está revelando, ¿sí? De lo que se está hablando es lo que el Señor quiere que se hable, hermanos. Entonces, caminemos, hermanos, caminemos en lo que el Señor quiere, porque, mire, hermano, esto es bien tremendo, porque los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles estaban haciendo su obra, y mire, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 17, dice que Felipe había estado trabajando en Samaria y había estado predicando en Samaria, ¿sí? Pero aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces fueron los apóstoles, y en el versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y cuando estamos hablando de Simón, era Simón el mago. Simón era uno que ejercía la magia en esa ciudad y que engañaba a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por grande. Eso lo dice en el versículo 9. Entonces él le está diciéndole a los apóstoles que les venda, óigalo bien, que les venda, ¿sí? Dice, les ofreció dinero para que les vendiera ese poder, diciendo: dame también a mí ese poder. Dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Como si fuera algo, hermano, que
que viniera así, que se vendiera, pero él no lo entendía. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo se obtiene el don de Dios? ¿Cómo se obtiene ese poder que Simón, el mago estaba diciendo: dame también a mí de este poder? ¿Cómo se obtiene? Y esto es lo que nosotros estábamos hablando. Es un discipulado, es un apostolado, es llegar a ser amigos, caminar en santidad, caminar en obediencia, caminar en los principios de Dios, ¿sí? Del reino. Esto tiene que ver con ello, mis hermanos. Entonces es para que nosotros lo entendamos, lo que el Señor quiere con nosotros, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos, y que esto no es así como de ganarse uno la lotería, hermano, y de caminar en lo que nosotros pensemos, que creemos que es así. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Óigalo bien, el Señor, este es un principio eterno de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas venían por añadidura? Y lo podemos ver en el versículo 16, cuando el Señor habla acerca de los tesoros en el cielo. Versículo 19, cuando nos habla de las riquezas, cuando nos habla de los afanes y de la ansiedad, cuando nos habla de todas estas cosas, el Señor nos dice que no se preocupen por la comida, que no se preocupen por el vestido, que no se preocupen por lo que ven, por lo que se bebe. Dice: miren las aves del campo, miren los lirios del campo, miren las aves, ¿sí? Y les dice: hombres de poca fe. Entonces esto es lo que el Señor está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y justicia. No es como este Simón el mago, que va a comprar el poder de Dios con dinero. No, esto tiene que ser un proceso, un caminar, hermano. Y bendito Dios por mis hermanos que están compartiendo la palabra, que esa palabra está limpiando, esa palabra está haciendo la obra. ¿Pero por qué? Porque han entendido, porque han estado caminando en ese discipulado, hermano, y el Señor los va entrenando, las está entrenando a mis hermanas, las lleva en un entrenamiento, en un poder, hermano, que limpia, que liberta. Y yo me glorío en el Señor, hermano. A mí me da mucha alegría, hermano. Me da mucha alegría de toda la palabra que el Señor está dando, y no solamente a mí, sino que les está dando también a ellas, hermanos. Entonces es precioso la obra del Señor, hermanos, en nuestras vidas. Es precioso la obra, y el Señor está diciéndote: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadiduras. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermano, y aún el Señor nos dice en Efesios 6:10, nos dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir las acechanzas del enemigo y el día malo, hermano. Entonces esto es lo que el Señor nos está diciendo, y el apóstol Pablo nos lo concreta más bien. El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el reino de Dios, hermano, la justicia tiene que ver con los principios, la justicia tiene que ver con las leyes, la justicia tiene que ver con el mandamiento, la justicia tiene que ver con lo que el Señor nos habla que debemos de hacer, hermanos. Y así vendrán las añadiduras. El apóstol Pablo está diciendo ahí en Efesios 6:10, hermano, nos dice a nosotros que
esto del reino, ¿sí? Más buscad primeramente el reino de Dios. El apóstol Pablo allí en Efesios, ¿sí? Él está diciendo, ¿sí?, que nosotros debemos de fortalecernos, hermanos, en el poder del Señor y en su fuerza. Eso lo dice en el poder, cuando está hablando de la armadura de Dios, y dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esto es importante, hermano, que lo tengas en cuenta, de buscar el reino de Dios y su justicia. Y en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también está diciendo, pues nuestro evangelio, ahí en el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. O sea, óigalo bien, esta palabra no vino solamente una palabra, sí, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que, hermano, aquí el apóstol Pablo está diciendo que la palabra, ¿sí?, no llegó a ellos solamente como una palabra, así como una palabra muerta. Una palabra que tenía vida, una palabra que tenía poder para libertar, poder para limpiar, poder para sanar aún las heridas en nuestros corazones, en el Espíritu Santo. Y aquí dice, en plena certidumbre, o sea, en pleno entendimiento, hermano, de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Entonces es importante, hermano, de lo que el Señor nos da, pues es importantísimo que lo entendamos, hermanos. Que al entenderlo también lo podamos transmitir, porque en Mateo capítulo 28 el Señor nos dice en la gran comisión, que es para todas las iglesias en general, la comisión, o sea, la visión, ¿sí?, la comisión, la misión que el Señor le da a todas las iglesias es, en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto es una convicción, ¿sí? Y dice, el Señor dice, id y haced discípulos. O sea que, hermanos, debemos de estar apuntando. Nosotros debemos de apuntar hacia los discipulados, ¿sí? Y pues gloria a Dios que nuestros hermanos tienen discípulos, ¿sí? Y es importante porque ese discípulo el día de mañana va a crecer. Ese discípulo el día de mañana va a crecer y va a manifestar lo que es Él. No lo podemos detener, hermanos. Pero así como no lo podemos detener, también, hermano, debemos de entender este principio eterno de Dios que el Señor dice en Mateo capítulo 10, versículo 24, y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Qué quiere decir esto? De que el discípulo, mientras que es discípulo, debe estar, ¿sí?, al cuidado, ¿sí? Debe estar bajo ese cuidado de su maestro, de esa enseñanza, de ese consejo, de lo que le da el maestro a ese discípulo. Y lo pudimos ver él cómo trabajó con sus discípulos y cómo ellos llegaron a un momento a ser apóstoles y a ser amigos del Señor Jesús, y el cual ellos tuvieron que trabajar con otros. Y podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo con Timoteo, con Tito, con todos ellos, y darles la doctrina e irlos levantando en lo que eran ellos.
Pero entonces el Señor nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. En el versículo 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro, óigalo bien, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si al Señor Jesús le dijeron que él echaba demonios por orden de Belcebú, príncipe de los demonios, entonces dice, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros somos de la casa del Señor. Y a nosotros también van a hablar todas aquellas cosas. Pero el Señor en el versículo 25, quiero que entendamos esto, que el discípulo, ¿sí? Bástale, óigalo bien, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Pero debemos entender este principio de que nosotros debemos de respetar a aquellos que nos enseñan, aquellos que nos dan el consejo. Debemos de respetarlos, debemos de entender que estamos bajo una autoridad, hermano, para que ese principio de autoridad también descienda. Recordemos que el centurión, hermano, el centurión ahí en Mateo capítulo 8, este centurión entendió el principio de autoridad y el Señor lo halagó, hermano, porque dice que el siervo del centurión estaba enfermo, sí, gravemente atormentado. Mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta era la autoridad espiritual que el centurión reconocía en Cristo Jesús. Esta era la autoridad espiritual. Y él dice, hermano, es bien tremendo como él dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Óigalo bien. Entonces él estaba bajo una autoridad, pero él también tenía personas bajo autoridad. Es como el maestro que tiene, ¿sí?, a sus discípulos. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Están hablando de autoridad, pero aquí está la fe, hermano. Están hablando de esa autoridad, pero ahí está también la fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en los reinos de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, hermano, aquí estamos viendo ese principio de autoridad. El centurión lo explica muy bien y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y este es el problema que muchas personas tienen, hermanos, porque ellos dan el alarde que saben mucho más que aquellas personas. Se llegan a una iglesia y dan ese alarde de que saben más. No, esto ya sé, esto lo sé por aquí, esto lo sé por acá. No, aquí están en una temporada, están en la primera temporada y no, yo voy en la temporada 3. No, vámonos de aquí. Y este es el problema, hermanos, de que andan de lugar en lugar, ¿sí? Porque saben más que... Y nunca llegan a ser un discípulo, nunca llegan a ser como su maestro, sino que andan rodando de un lugar al otro.
El discípulo tiene que ver con el aprender y el poner, hermano, inclinar su oído, óigalo bien, inclinar su oído a la enseñanza de su maestro y ponerla por obra. Y no estoy hablando solamente del Señor Jesucristo, hermano, sino que nosotros en la iglesia tenemos ministros, hermanos, que nos dan la palabra, que nos dan el consejo, y debemos de inclinar nuestro oído, así como nuestro Padre inclina su oído a nuestras oraciones. Asimismo, el discípulo debe inclinar su oído a su maestro para oírlo y poner por obra, practicar la palabra que su maestro le está enseñando, que su pastor le está enseñando, que su ministro le está enseñando, el consejo que le está dando, ¿sí? En esto, hermano, en esto depende el poder de la enseñanza, la autoridad. Entonces, hermano, esto hace que trabaje ese poder de la palabra en su vida. Y que en el tiempo, óigalo bien, y que en el tiempo que uno va caminando en esa palabra, uno puede decir y reconocer, tenía razón, el consejo que me estaba dando, el consejo que me dieron era de parte de Dios. El consejo que me estuvieron dando era de parte de Dios. La palabra que me dieron me limpió y he visto los cambios en mi vida, hermano. Que uno pueda decir eso y uno pueda reconocer la obra que el Señor está haciendo en ese lugar, hermano. El cambio que se está dando en ese lugar por la palabra que el Señor está dando. Entonces, hermanos, hermanas, la doctrina de Dios carga con un poder, con una autoridad para gobernar, hermano, para poder impartir, para poder trabajar, para poder hacer las obras en nuestro ser espiritual, en nuestra alma, hermano. Y el Señor le dijo a Pilato, ¿sí? Pilato, el Señor está allí para ser determinado, para crucificarle. Y en el versículo 9 del capítulo 19 de Juan dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti, ¿sí? Óigalo bien, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces quiere decir esto, hermano, que la autoridad viene de arriba. Y esa autoridad viene acompañada de la doctrina. Y esa autoridad que desciende de arriba, tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas, la obra que hace el Señor. Porque por eso el Señor dice en Isaías que mi palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual Él la envía, hermano. La palabra de Dios, la que viene con la autoridad, la que va con poder, hermano, esa palabra no vuelve vacía, sino que hace una obra en cada uno de nosotros, hermano. Y allí en Mateo 16 nos dice lo que el Señor le estuvo diciendo a Pedro. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermano. O sea, tiene que ver, hermano, con ese poder y esa autoridad que el Señor le entrega a la iglesia, hermano. Pero, ¿sabe una cosa? Esa autoridad, ese poder que el Señor ha dado, eso tiene que ver con la palabra, hermanos. Pero déjeme decirle, hermano, que algo que interfiere en el poder y algo que interfiere en la autoridad tiene que ver con el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto sí que es crucial, hermano. Estos 3 puntos tienen que ver, hermano, con que a la persona
se le caiga esa autoridad, hermano. Con esa persona que habla, pero no hay autoridad en esa palabra. No es de gritar, hermanos. No. Cuando yo estoy hablando de la autoridad, es el poder que hay en esa palabra para abrir los oídos, para que vean los ciegos, para que sean limpiados. ¿Sí? Esto tiene que ver con ello, para que obre en la vida de cada uno, hermano. Y de vida, porque es agua de vida. ¿Sí? Que ese agua viene de esa roca de agua viva. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y déjeme decirle, hermano, que en la palabra de Dios muestra a Job cómo se sentó en silla de escarnecedores, hermano, cuando vinieron sus amigos a hablarle, hermano, y hablaron mal hablaron de Dios, hermano, mal hablaron de Dios mal. Y por eso Job, él entra en el entendimiento cuando en su capítulo final de Job 42, dice, respondió Job a Yahvé y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Óigalo bien. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me avergüenzo y me arrepiento en polvo y en ceniza, dice la palabra de Dios. Dice, y aconteció que después que habló Yahvé estas palabras a Job, Yahvé dijo a Elifaz temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo correcto como mi siervo Job. Entonces, hermano, esto es peligroso, hermano, de uno sentarse en silla de escarnecedores y que estar en camino de pecadores y en los consejos de los malos. Padre Santo, Señor. El Señor nos dice en su palabra, en Juan 8:31 dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y tú tienes que discernir, hermano, la palabra que estás escuchando, si esa palabra viene del Señor, hermano, y va con el poder para hacer un cambio en tu vida. Aleluya. El Señor dice, hermano, aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, hermano, tienes que ponerla por obra. No es solamente de oír todas las prédicas que diga el pastor, hermano. Es permanecer en la palabra que el Señor habla. Es permanecer en sus mandamientos, es permanecer en Él, es amarlo a Él. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el discipulado del Señor Jesús, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos muestra ahí en Juan 4, hermano, que dice que es poderoso lo que dice aquí en Juan 4, hermanos, que el Señor dice aquí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea que, hermanos, mire esa autoridad delegada que el Señor le daba a los discípulos para que bautizaran. Tremendo, hermano, porque dice Jesús bautiza, Jesús hace
y bautiza. O sea que primero tenés que caminar en ese discipulado y después bautizarte. No bautizarte sin saber nada de Jesús, sin conocer las enseñanzas, mis hermanos. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Oh Padre Santo, Señor, gracias te damos, Rey, por caminar en tu discipulado, Señor, bendito Rey. Señor, en tu enseñanza, Señor. Que todas estas palabras, Rey Santo, Señor, bendito Dios, que tú has dado, Señor, a tus ministros, Señor, bendito Dios, para que tu pueblo camine en santidad, Señor. Para que tu pueblo camine, Señor, en gloria, Señor. Para que tu pueblo camine, Señor, bendito Dios, sin ataduras, Señor. Para que tu pueblo, Señor, bendito Rey, Señor. Que toda esta palabra, Señor, bendito Dios, Señor, que tú has dado, Rey, sea puesta por obra, Rey. Que tu palabra sea puesta por obra, porque de nada sirve, Señor, escuchar tu palabra, pero no ponerla por obra. Señor, tú mismo lo dices, Señor, que sería como aquellas viviendas, Señor, que se hicieron, aquellas casas que se hicieron en la arena, Señor. Y cuando vino la tormenta, Señor, fueron destruidas, Rey. Mira, Rey Santo, Señor. Vuelvo y lo repito, Señor. Judas anduvo contigo, Rey, y escuchó toda tu palabra, Rey, pero no la puso por obra, Señor, porque era mayor la avaricia, Rey. Era mayor, Señor, todo aquello que tenía en su corazón, Señor, y no dejó ser limpiado, Padre Santo, Señor, por tu palabra, Rey. ¿Y cuál fue el final de Judas, Rey Santo, Señor? Venderte, Señor, cuando tú dices, compra la palabra y no la vendas. Señor, bendito Rey, auxílianos, Rey, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca para que sigamos, Señor, caminando por el camino de la vida, Señor, en poder y gloria, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Majestuoso eres tú, Señor, para ayudarnos, Señor, bendito Dios. Porque la primera obra que tú empezaste en nosotros, Señor, la obra que tú empezaste, tú la culminarás, Señor. Y tu Santo Espíritu nos dará la fuerza, Señor, para poner por obra tu palabra, Señor, para cumplirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.